Hola, muy buenas tardes a todos, queridos amigos. El día de hoy vamos a estar hablando de hilos precisamente en Python, que no los confunda el título de este artículo. En fin, disculpen de antemano cualquier tipo de sonido de fondo que se escuche, dado que no tengo muy buen micrófono. Estoy utilizando el micrófono de mi laptop. En fin, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar con el concepto de hilos. Sé que aquí dice uso de hilos o threads en Java, pero pues al fin de cuentas estamos hablando de programación y vendría siendo el mismo concepto. Viene diciendo que los hilos o threads son básicamente una forma de poder ejecutar varios procesos simultáneamente en nuestros programas. Y eso es cierto. Si pongo un ejemplo un poquito más lúcido, generalmente pongo el ejemplo de un reproductor de música. Vamos a reproducirlo con Windows Media. Voy a quitar el sonido porque no quiero que se escuche la canción de fondo. Pero el chiste es el siguiente. El proceso principal o el hilo principal vendría siendo precisamente la reproducción de esta canción. De hecho, aquí podemos ver que la línea empieza a reproducir, la línea se empieza a avanzar reproduciendo la canción. Y pues, si tuviera mis audífonos o permitiera que se escuchara la canción, pues estaría reproduciendo correctamente, ¿verdad? Pero, sin embargo, este programa me permite realizar muchas más cosas. Por ejemplo, me permite, al mismo tiempo que se sigue reproduciendo la canción, buscar otras canciones dentro de mi computadora. No sé, por ejemplo, puedo ir a diferentes carpetas tratando de buscar alguna canción en mis mismos videos. De hecho, aquí tengo varios videos. E inclusive puedo seleccionarlos y crear una lista de reproducción. Agregar a la lista de reproducción o lo que sea. Entonces, esto que está haciendo o esto que estoy haciendo en este momento, este es un hilo diferente. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver buscar un archivo con estar reproduciendo una canción. Son dos cosas totalmente diferentes, pero que están funcionando al mismo tiempo. Eso es lo que me permite los hilos, realizar varias tareas o realizar varias acciones al mismo tiempo que mi programa principal. En este caso, mi programa principal es el simple reproductor que hace que se escuche la música, y el hilo secundario pues vendría siendo el visualizador de canciones o de archivos. Por ejemplo, si aquí yo le pongo, hago clic aquí, va a crear una nueva lista de reproducción. Si trato de, no sé, de checar mis archivos, pues aquí van a ir apareciendo y todo eso. O sea, son dos cosas diferentes que no tienen nada que ver, pero tienen en común que se están ejecutando dentro del mismo programa o dentro de mi mismo código. En fin, vamos a cerrar esto y vamos a hablar un poquito de los hilos en Python. Bien, aquí ya tengo preparado pues varios entornos donde ir programando, y vamos a ir basándonos un poco en los programas que hemos visto en clase poco a poco a lo largo del transcurso de las clases. Decíamos que una de las formas de reproducir un hilo es por medio del módulo thread. El módulo thread lo que me va a hacer es que me va a generar una forma de crear hilos de una forma simple, pero según la documentación de Python, que la tengo abierta por aquí, ¿sí? El módulo thread me va a permitir crear hilos y manejarlos, pero de una forma muy básica y primitiva. Dice que por lo regular se recomienda utilizar la librería Threading para un poco de manejo más complejo de los hilos. Aunque bueno, creo que esto depende mayormente de gustos y de lo que requiera el programador. Pero para empezar vamos a comenzar con la librería Thread, ¿no? En fin. Empezamos importando el módulo y posteriormente vamos a crear una función que va a ser la que se va a convertir en un hilo. En este caso digamos que lo vamos a llamar contador. Y esta función lo que va a hacer principalmente es que me va a imprimir los números del 1 al 10
y posteriormente un mensaje diciendo se ha terminado el hilo, no sé. Así que vamos a utilizar la sentencia for y inRange con una secuencia que va a empezar desde el 1 hasta el 10 y va a ir de 1 en 1. Y simplemente vamos a imprimir esto. Y cuando acabe me va a imprimir el mensaje se ha acabado la ejecución del hilo. Por fuera vamos a inicializar el hilo escribiendo thread.startNew. Aquí le estamos diciendo crea un nuevo hilo a partir de la función contador. Vamos a borrar esos paréntesis. Y la función contador por lo general es una función que lleva algún parámetro. En este caso, pues los parámetros yo no especifico ningún parámetro, por lo tanto voy a dejar los paréntesis vacíos. Y eso sería todo. Al momento en que yo le dé iniciar, se supone que debería de correr el programa, pero no. Aquí sucede lo siguiente. Una característica de los hilos es que por lo regular un hilo se deriva de un hilo padre. El hilo padre es la función main. Para que sea un poquito más explícito y más, pues más visual, vamos a definir esa función, la función main, la cual, pues básicamente tendrá esta instrucción. Y digamos que voy a imprimir lo siguiente, print, digamos, vamos a hacerlo de print, hilo main iniciado, hilo main terminado. Estas instrucciones las quiero poner precisamente para que se den cuenta de algo. En fin, vamos a ejecutar nuestro programa. Y fijémonos precisamente en la consola. ¿Qué le decimos? Tengo dos hilos. Por el simple hecho de tener una instrucción en Python, yo genero un hilo que vendría siendo la función main o la instrucción, el programa principal, por así decirlo. Entonces aquí le decimos lo siguiente, el hilo main ha iniciado y abruptamente, como ya no hay otra instrucción más que iniciar un hilo, le decimos que termine porque ya no tengo más instrucciones. Y luego me marca un error. Este error precisamente es el del hilo. ¿Qué me indica este error? Dice, yo no puedo iniciar porque el hilo que me mandó a llamar ya se fue. O ya terminó. Es decir, que yo no puedo crear hilos si el hilo principal o el hilo main ya no existe, ya se terminó. Para poder solucionar este hilo, debo de dar o más instrucciones o un periodo de tiempo para que el hilo main se siga vivo para poder llamar a su hilo secundario. Digamos, por ejemplo, time. Vamos a importar la librería time para que se explique un poquito más lo que estoy tratando de explicar. Digamos que se duerme durante 3 segundos. Si se dan cuenta, inició el hilo principal. Después, ahora sí, tuvo tiempo el programa, precisamente, tuvo tiempo el programa de poder ejecutar el hilo, que es el que me iba a contar del 1. Bueno, terminó en 9 porque se rompió la condición del for. Aquí para que me imprimiera, debería de empezar desde... Bueno, debería de terminar en el 11. Vamos a correrlo una vez más. En fin. Si podemos ver, la ejecución dice hilo main iniciado. Perfecto.
Posteriormente imprime los 10 números porque ahora sí le dio tiempo de imprimir antes de que se acabara el proceso principal. Consecuentemente me dice, pues la ejecución del hilo secundario, pues terminó. Y una vez que termina, pues como ya no hay instrucciones en el hilo y ya no hay instrucciones en el main, pues dice, pues el hilo main también ha terminado y se acaba la ejecución de todo el programa. Si queremos ver algo un poquito distinto, vamos a ciclar todo esto. Vamos a forzar el programa para que esto nunca termine hasta que alguien introduzca algo por teclado. Presione cualquier tecla para terminar. Y aquí vamos a ciclarlo. While true. No, aquí sería... Sí, vamos a ver. Vamos a definir una variable global que vendría siendo la x, la cual va a estar iniciada en un 0. Aquí no llevamos punto y coma, recordemos. Y esto se va a estar repitiendo infinitamente. Mientras sea verdadero, o sea que esto ya se quedó ciclado de por sí, pues vamos a estar imprimiendo, digamos, hilo secundario vivo. Y le vamos a decir si la x es igual a 1, por ejemplo, vamos a decir que termina la ejecución. Aquí me faltan 2 puntos. Y para no tener ningún tipo de error, yo por lo regularmente recomiendo que especifiquen dentro de cada función si la variable es global o no. Lo mismo sucedería aquí. Bien. Si ejecutamos nuestro programa, vamos a mejorarlo un poquito más porque hace la impresión muy rápido. Aquí vamos a poner time.sleep, digamos que duerma durante 2 segundos. Y ahora sí lo corremos. Bien, en este momento inicia el hilo y el programa principal se queda esperando con esta impresión aquí. Con esta impresión, se queda esperando a que alguien teclee algo para poder terminar. Y sigue imprimiendo. Como lo estoy haciendo en consola, pues esto se nota un poquito raro porque se solapa todos los mensajes, pero realmente este cursor que está parpadeando en ese momento está esperando a que tú introduzcas algo para poder terminar. En ese caso, dijimos que para que termine el ciclo del hilo debemos de presionar el número 1. Entonces vamos a esperar a que imprima. Presionamos el 1 y dice el hilo main ha terminado. ¿Por qué? Porque hizo lo siguiente precisamente. Esta función estaba ciclada, imprimiendo el mismo mensaje. En cuanto nosotros presionamos el número 1, lo guardó en la letra X y en la siguiente vez comparó. Dice, la X ahora vale 1, se rompió el ciclo. Pero recordemos que cuando hablamos de hilo, todo se realiza de una forma simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Que todo se realiza al mismo tiempo. Entonces, al momento en que comparó y se rompió el ciclo, la función main dijo, oh, ya se introdujo un dato, entonces voy a imprimir el siguiente mensaje de que se ha terminado el hilo principal. Y habiendo dicho lo anterior, recordemos que habíamos dicho, un hilo no puede existir si su
si su programa principal ha terminado. Entonces, aquí le ganó el programa principal, terminó abruptamente y no logró imprimir este mensaje. Ahí podemos ver otra instrucción importante que vendría siendo la instrucción join. Pero para poder explicarla de una forma más simple, vamos a hablar en otro programa, donde vamos a hablar un poquito detallado sobre esto. Y vamos a introducir también lo que viene siendo otra librería, que es la threading. Bien, otra forma que es recomendable utilizar es la threading, que esta básicamente se utiliza para manejar hilos de una forma un poquito más robusta. Sin embargo, ambas librerías tienen sus ventajas y sus desventajas. La librería thread, por ejemplo, me permite algunas instrucciones para manejar hilos. Por ejemplo, thread, y aquí me aparecen varias instrucciones, como verán ustedes. Tengo como la instrucción para terminar un hilo, la exit thread. También puedo conseguir su identificador, puedo bloquear el hilo con allocate lock y cosas por el estilo. Pero, dada la curiosidad y aunque la librería threading sea un poquito más recomendable para el manejo de hilos un poquito más complejos, me presenta la dificultad de que no tengo instrucciones para pausar, detener abruptamente un hilo. Simplemente tengo una instrucción para iniciarlos. Y es ahí donde el programador debe de quebrarse un poquito la cabeza en Python para poder manejar hilos. Y es por eso que a veces se dice que no es recomendable utilizar hilos a menos que sea algo simple, refiriéndome a Python, porque existen lenguajes estructurados como Java donde me permiten manejar hilos de una forma más fuerte, de una forma más sutil y de una forma más robusta. Pero Python ahorita no se encuentra en ese nivel. Igual, quien dijo que no podemos utilizar hilos aquí. En fin, vamos a hacer algo similar para ver la instrucción join. La instrucción join lo que me va a decir es lo siguiente. Tú vas a ejecutar una serie de hilos, pero los hilos no se van a ejecutar hasta que el hilo anterior haya terminado. Sé que no se entendió nada, pero vamos a verlo. Vamos a crear digamos, dos funciones distintas. Bueno, tal vez iniciemos con la misma. Tal vez hablemos de la misma función. Vamos a ver. Digamos def nombre. Y aquí le vamos a pasar un parámetro que va a ser, pues, name, por ejemplo, en inglés, para no confundir. Cambiemos un poquito esto. Vamos a poner que es hilo nombre. ¿Sí? Y lo que va a hacer es que va a imprimir vamos a hacer con for, no me quiero complicar la vida. For i in range va a imprimir 10 veces el nombre de un hilo. Vamos a empezar desde 0, va a terminar en 10, por ejemplo, y va a ir de 1 en 1. Y en este caso va a imprimir los números desde el 0 al 9, por convencionales. En fin, entonces vamos a imprimir print. Digamos que me imprime en qué vez estoy, el número de iteración, perdón. Espacio, un coma, comillas, espacio, ahora sí. Y me va a imprimir coma, el nombre del hilo. Una vez que se salga, vamos a decir print el hilo name espacio ha terminado. Y así. Ahora sí vamos a crear nuestra función main para tratar de explicarlo mejor. Y dentro de main vamos a crear dos hilos. Hilo 1, por ejemplo, es igual a
Estamos utilizando la librería threading, .thread, y vamos a indicar target es igual a hilo nombre. Quitamos estos paréntesis que están aquí, coma, args. Abrimos unos paréntesis y dentro de estos paréntesis vamos a escribir pues el argumento. En este caso le voy a mandar que el hilo que voy a crear se va a llamar hilo 1. O saben que vamos a ponerle hilo inicial. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la sintaxis para crear un hilo con threading es el nombre de una variable con la que se va a controlar el hilo, y esta la vamos a igualar a threading.thread por sintaxis, y dentro de los paréntesis vamos a decir que, vamos a crear un hilo por medio o un hilo derivado de una función, por eso el parámetro target. ¿Que a quién vamos a derivar o quién se va a convertir en un hilo? Pues la función hilo nombre. ¿Y qué argumentos lleva? Pues en este caso lleva un solo argumento que vendría siendo el nombre del hilo. ¿Sí? Y vamos a ponerle hilo 1, y si nos damos cuenta en este preciso momento, nos damos cuenta de lo que comentaba, no existe instrucción para terminar, o sea, no existe una función que diga stop o una función que diga pause, thread o cualquier cosa. Simplemente nos da pues, la función start con la que se va a iniciar el hilo. En este caso, pues no nos vamos a complicar mucho porque este hilo es básicamente ejecutar 10 veces algo y se termina. No existe mucha complicación. E igual vamos a crear otro hilo, un hilo 2 que es igual a lo mismo, threading.thread. ¿Qué función o de dónde se va a derivar el hilo? Pues de la función hilo nombre. ¿Y qué argumento va a llevar? Pues vamos a decirle que este hilo se va a llamar hilo siguiente. Hilo siguiente. Ahorita vamos a saber por qué estamos hablando de esta manera. Y lo vamos a iniciar hilo 2.start. Y pues ponemos para que se llame la función main. Entonces aquí nos damos cuenta, tenemos 3 hilos. Hemos creado 3 hilos. El hilo principal, que es el que siempre se ejecuta por default y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que existe, pero es el main. Y tenemos 2 hilos más, que vendría siendo el hilo 1 que acabo de crear y el hilo 2. Ambos con sus respectivos nombres. Entonces ejecutamos el programa. Pero antes de ejecutarlo se me hace que voy a poner una instrucción aquí. Voy a importar la librería time. Y le voy a decir que espere 0.5 segundos entre cada impresión. Ahora sí vamos a correr esto. Aquí tengo un error. Vamos a ver qué sucede aquí. No. Ok. Aquí por lo regular, en donde definimos los argumentos, después de poner un argumento se le pone una coma. Esto no quiero mentir a nadie, realmente supongo que es por sintaxis, y si yo quiero dar una definición un poco más definida es como para especificar a Python de que probablemente existen más argumentos que pueden ser agregados al hilo. Pero realmente no sé, no me he puesto a checar la documentación correctamente, así que vayámonos porque es por sintaxis. En fin, ahora sí vamos a correrlo. Y ahora empieza todo esto. Si se fijan principalmente la forma en que está imprimiendo los hilos, o sea, que está imprimiendo los mensajes.
Para que se note un poquito más, más bonito, vamos a ponerle un diagonal N aquí para que podamos ver un poquito más desglosado el proceso que está haciendo. Nos damos cuenta de lo siguiente. La forma en que está imprimiendo los mensajes es de una forma demasiado desordenada debido a que cada uno de los hilos se ejecuta precisamente al mismo tiempo. Casi inician al mismo instante ambos a ejecutarse. Pero cada hilo es, digamos, es como si fuese una persona. Dos personas en una carrera, pues una persona va a ser más veloz que la otra, o probablemente una persona se va a cansar más rápido. Lo mismo sucede aquí, entonces ambos inician al mismo tiempo, pero posteriormente la siguiente vez que imprime, pues sucedió que el hilo siguiente o el hilo número 2 se adelantó o se ejecutó mucho más rápido que el hilo 1, el hilo inicial, y pues se imprimió primero. Posteriormente vuelve a suceder lo mismo, se imprime, pero aquí haz de cuenta que se empataron al momento de imprimir. Y luego, sucesivamente, pues aquí vemos que sucede algo raro. Se imprime el número 3, que supongo que será del hilo siguiente, y luego se imprime el mensaje del hilo inicial. Y así sucesivamente. Esto sucede principalmente porque ambos están ejecutando al mismo tiempo, pero no precisamente ambos van a tener que ir a la par del otro. O sea, como lo explico, es como si fuese una carrera entre humanos. Un humano va a ir más adelante que otro, pero no siempre va a suceder eso. Puede que se canse o que lo alcance la otra persona y de esa manera va a diferir en el resultado. ¿Qué hacemos para que esto se ordene un poquito más? Podemos utilizar lo que viene siendo la instrucción join. ¿Qué especifica la instrucción join? La instrucción join nos sirve principalmente para que un hilo, como mencionaba, se ejecute, para que los hilos se ejecuten en una secuencia determinada. Por ejemplo, si yo pongo aquí, voy a borrar esta instrucción de aquí y la voy a poner en la parte de abajo, porque ahorita voy a jugar con cada una de ellas. Y vamos a decir hilo 1.join. ¿Qué va a decir esto? ¿Qué va a suceder en este preciso momento? Voy a forzar a los hilos para que se impriman primero los 10 mensajes del hilo inicial, se termine ese hilo e imprima 10 veces los mensajes del hilo siguiente. Y así se va a imprimir, o sea, primero todo un bloque de puros mensajes del hilo 1 y otro bloque de mensajes del hilo 2. Ya no va a aparecer como lo tengo en consola. Iniciemos ejecutando este hilo. Y si se fijan, todos estos mensajes son del hilo inicial. Se acabó el hilo inicial e inició el hilo siguiente. Posteriormente que se terminó el hilo siguiente, se acaba precisamente la ejecución del main. Vamos a poner otro mensaje para que podamos ver esto más explícitamente. Digamos, aquí vamos a poner print hilo main terminado. En fin, en este caso va a suceder algo muy curioso. Vamos a iniciar el programa para que vean de qué se trata. Y si nos damos cuenta va a imprimir los mensajes del hilo inicial y después usa algo muy curioso que dice aquí hilo principal terminado. Y recordemos que habíamos dicho lo siguiente, aquí voy a poner unas notas. Decíamos que un hilo no puede, y aquí la palabra clave, iniciarse si su hilo padre, o sea el main en este caso, vamos a ponerle aquí main, ha terminado. ¿Ok? Y sé lo que dije, y es verdad.
Sin embargo, aquí sucede algo muy curioso. Cuando nosotros iniciamos nuestro programa, creamos obviamente los hilos aquí y en esta parte los iniciamos, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente. Cuando iniciamos el programa, debemos recordar lo siguiente. Aquí vamos a poner una nota antes de seguir explicando esto para que se entienda lo que voy a tratar de decir. Hay otra propiedad muy importante de los hilos y la acabamos de mencionar. Un hilo es independiente en funcionamiento de su hilo principal. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede a lo largo de todo este programa? Pues bien, iniciamos el programa, creamos los hilos, decimos que se ejecuta el hilo 1, muy bien, y con el join le decimos que tiene que esperar el hilo 2 hasta que se termine el hilo 1 para ejecutarse. Entonces se imprime los 10 mensajes, muy bien, después el hilo 1 termina, el hilo inicial termina, y en ese momento la siguiente instrucción después de haberse terminado es precisamente el hilo .start. Inicia el hilo 2. En cuestión de micras de segundo se imprime este mensaje y este mensaje precisamente es la clave. Con ese mensaje, aunque sea por micras de segundo lo que tarda en imprimirse en pantalla, sigue vivo el hilo principal. O sea que sí se logró iniciar el hilo secundario, o sea, el hilo hijo. Entonces, pues como decimos, un hilo es independiente en funcionamiento de su hilo principal. Entonces, el hilo 2 va a tener que imprimir sus mensajes sí o sí hasta terminar todo. Por eso es que termina el hilo principal, pero como su funcionamiento es independiente, pues se sigue ejecutando el programa. Este hilo podría ser considerado como un hilo que comúnmente en programación se le conocen como demonios, los daemon, que básicamente es un hilo que se ejecuta después de que, bueno, se sigue ejecutando después de que su hilo padre ha muerto. En este preciso caso, el hilo padre o el hilo principal es el main. El main es básicamente el hilo que se crea automáticamente por parte de Python al crear cualquier programa o al ejecutar cualquier programa. En este caso, pues nos damos cuenta de que básicamente el hilo 2 queda siendo como un demonio porque sigue ejecutándose después de que ha terminado el hilo principal. Pero lo correcto es que cuando nosotros cerramos el programa o cerramos, por ejemplo, en una interfaz gráfica, cerramos la ventana que vendría siendo el hilo principal, pues lo normal es de que todos los hilos se acaben al mismo tiempo. Es como decir, tengo un reproductor de música y cierro la ventana, se supone que he cerrado el programa, entonces no tienes ningún sentido de que se siga escuchando la música si ya cerré el programa. O sea, ¿qué es lo que quiero? Al cerrar el programa se debe de parar la música. Entonces, para deshacernos un poquito de esto, vamos a ver qué pasa con el hilo 2.join. ¿Qué va a suceder con esto? Vamos a ejecutar el programa para poder explicarlo detalladamente. Se empiezan a ejecutar el hilo, se imprimen los mensajes del hilo inicial, se termina el hilo inicial y posteriormente se imprimen los mensajes del hilo siguiente y posteriormente se termina. Y ahora sí, hasta el último es cuando se cierra o se termina el hilo principal. Entonces, ¿qué le indicamos con nuestro programa? Le indicamos lo siguiente, decimos que pasa a iniciar creando un hilo, el hilo
por default, el que siempre se crea, que es el main. El Python se encarga de esto automáticamente. Y después vas a crear dos hilos y vas a iniciar pues el hilo 1. Aquí decimos iniciamos el hilo 1. Se ejecuta, pero le dices después de terminado el hilo 1, pues, ¿qué le dices? Pues inicia el hilo 2 y una vez que termina el hilo 2 dices, por ponerlo con una palabra más simple, sería prosigue con las demás instrucciones, por decirlo de algún modo. Entonces sucede eso mismo, inicio el hilo 1, después que se acabe el hilo 1, inicio el 2, después de que se acabe el 2, pues termina el hilo principal, el hilo main. Las siguientes instrucciones se ejecutan y se acaba todo, ¿no? Es lo que sucede. Es lo que sucede básicamente. Ahora vamos a jugar un poquito. ¿Qué pasa si en vez de iniciar el hilo 1 aquí pongo el 2, hilo 2.join y, o sea, cambio la forma en que se ejecuta los hilos? Que inicie por ahora el hilo siguiente primero y luego el hilo inicial. ¿Qué sucederá en consola? Pues ordeno. Primero se inicia el hilo siguiente y después el hilo inicial prosigue con sus instrucciones. Es como si fuese una forma de ordenar cómo se ejecutan los hilos de una forma sucesiva. ¿Sí? Y de esta manera, pues, estamos forzando a que no exista ningún demonio con la última instrucción de .join. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole, ¿sabes qué? Vas a ejecutar todos tus hilos y después de que terminen los hilos, pues puedes terminar de ejecutar el hilo padre. Ahora, un comentario simplemente aquí es que pues al menos es un poquito difícil manejar los hilos y los demonios si hablamos en cuanto a consola, es un poquito más complejo. En fin. Ahora, veamos algo muy interesante. Veamos por qué necesitamos un poco de hilos. Yo aquí tengo un programa que no me acuerdo cuál es, creo que es el Sonidos 4, ok. Este programa principalmente hace lo siguiente. Voy a dejar el código en mi blog, en la entrada de mi blog, junto con todos los códigos que hemos estado haciendo ahorita. Pero vamos a ver qué hace este programa. Vamos a darle en run. Vamos a ejecutar el programa. Y inicialmente me aparecen dos labels, ¿no? Digo dos labels, dos botones. Uno que se llama iniciar y el otro que se llama terminar. Y digamos, ¿qué pasa cuando le pico iniciar? Bien, en este caso podemos darnos cuenta de que se empiezan a desplegar una serie de imágenes, independientemente, se empiezan a desplegar una serie de imágenes, puedo ver qué animal es el que se está presentando en pantalla y un sonido, ok. ¿Qué sucede aquí? Pues de que yo estoy utilizando un hilo principalmente que es el que está desplegando todas las imágenes, el sonido y pues los nombres, ¿no? En este caso estoy utilizando la función threading, perdón, el módulo threading para poder crear el hilo. Ahora, nos encontramos con dos dificultades principalmente. Voy a poner el código para que lo vean. No lo voy a escribir porque me tomaría mucho tiempo y aparte, pues, sí me tomaría un poco más de tiempo. Y pues se supone que deben de quebrarse un poquito la cabeza si es que eres uno de mis compañeros de clase. Porque voy a subir esto a YouTube, así que... En fin.
pues básicamente tengo las librerías que estoy utilizando. Tengo definido las rutas de las carpetas de imágenes y de sonido. Tengo unas variables aquí globales, una para cargar imagen, otra para el sonido y otro para que me va a ayudar principalmente para detener el programa, o sea, el hilo, perdón. Tengo la función que hace todo el despapalle, el hilo, ese es el hilo principal. Y tengo pues la función para empezar a reproducir y para terminar de reproducir las imágenes, sonidos y todo eso. Y pues acá inicializo pgame para reproducir los sonidos. Y acá está pues lo que viene siendo el código de la ventana. Bien. Quiero que se den cuenta de lo que va a suceder cuando yo llame directamente a la función load. Es decir, que yo voy a eliminar el hilo. Voy a decir, no, ¿sabes qué? Cuando le piques a play, voy a comentar la línea nada más. Cuando le piques a play, lo que va a pasar va a ser que vas a llamar a la función load. La función load, como decía, es la que me va a desplegar todo en pantalla. Entonces, volvemos a correr el programa. Y aquí recordemos una cosa. La simple ventana, por el hecho de estarse presentando visualmente, es un hilo. ¿Sí? Si yo le pico a iniciar, tanta la consola. Ok. Bueno, ahí tuve ciertos problemas. Pero se dieron cuenta de que yo no podía parar la ejecución del programa. Este es el otro, esta es otra ventana. Pero se quedó trabado principalmente el programa. Vamos a verlo de nuevo. Ahí se queda lagueado. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Qué sucede? De que la pura ventana por sí sola es un hilo. Cuando llamamos al botón de iniciar, pues dice iniciar, pues le pico el botón, ¿no? Llama a esta función y dice ejecuta la función load. La función load principalmente es un ciclo, es un while. Entonces, ¿qué es lo que sucede en grandes rasgos? La ventana ejecuta este procedimiento. Y como es un mismo hilo, y este hilo se cicla al momento en que yo llamo a esta función, pues el programa se queda trabado. Porque no puede ejecutar otra instrucción diferente que no sea esto en color azul, este ciclo. No puede hacer otra cosa, no puede cerrarse, no puedo picar al botón de terminar. Es más, ni siquiera puede acabar la animación de soltado del botón cuando yo le pico. Se queda precisamente trabado. ¿Por qué? Porque inicia este while y se queda todo completamente pegado ejecutando estas instrucciones. Y es por eso que necesitamos un hilo en este caso. En este tipo de programa necesitamos un hilo. ¿Para qué? Para que una cosa sea la ejecución o una cosa sea la interfaz gráfica, precisamente para que una cosa sea la interfaz gráfica y otra cosa sea el manejo de las funciones, o sea, sea el manejo del despliegue de las imágenes, del despliegue del sonido y del despliegue de mensajes. O sea, una cosa es, en este caso, una cosa sería la interfaz gráfica y otra cosa serían las funcionalidades, ¿no? Ahora, también tenía el hecho de que, por ejemplo, con threading no tengo forma de detener el hilo, y en ese caso nos las tenemos que ingeniar, ¿no? Y es por eso que yo utilizo la variable global de stop, ¿no? Aquí la declaro, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Si leemos un poquito este ciclo, dice que el hilo
se va a estar ejecutando y va a entrar en un ciclo permanente mientras la variable stop valga 0, ¿no? Valga 0. Entonces, ¿qué pasa? Ejecuto el programa de nuevo, creo que ya lo tenía abierto, así que no tenía necesidad. Entonces decimos lo que siguiente. Cuando le pico iniciar, se ejecuta la función play, ¿no? Acá está el botón iniciar. Este es el botón 1, es el botón de iniciar. Y cuando se le pique vas a ejecutar el comando play. Pues el comando play es esta función. Y esta función inicia un hilo. Y el hilo vendría siendo el target, ¿no? Aquí dice, vas a ejecutar la función load como si fuese un hilo. Inicia el hilo y dice que cada vez que se le pique de nueva cuenta, la variable stop se va a resetear a un 0 y se va a iniciar este while. ¿Sí? Mientras la variable stop sea un 0. Y es lo que sucede aquí. Cambio de imagen, cambia de imagen, cambia de nuevo. Y cuando se presiona terminar, simplemente decimos que la variable stop se va a cambiar por un valor de 1. Entonces, la siguiente vez que se ejecute el while va a decir, oh, stop vale 1. Entonces, ya no voy a seguir ejecutando esto. Además, podemos poner un mensaje inclusive aquí para que se pueda demostrar esto. Print hilo terminado. Vamos a ejecutar de nueva cuenta esto. Y hacemos, ¿no? Iniciar. Cuando le picamos a terminar, ¿qué hubo? Aquí dice el hilo ha terminado. Volvemos a presionar en iniciar. Cuando le piquemos stop va a valer 0, pues entonces se va a volver a meter en el ciclo. Y le picamos en terminar. Ahí está. Se detuvo. Este 0 y este 1 pues es nada más estoy mostrando qué valores tiene la variable stop. Y así funciona este programa básicamente. El resto pues lo dejo para que lo analicen. Voy a dejar el código en los comentarios en la descripción, perdón, del video. Voy a dejar el link a mi blog para que puedan descargar el archivo. En fin, pues gracias por ver el video y si tienes algún tipo de comentario que nos ayude a mejorar nuestra programación, nuestra lógica o nuestra forma de ver las cosas, pues házmelo saber en la caja de comentarios, ya sea de mi blog o propiamente del video. Siempre recordando pues no ser un poquito grosero, porque pues ya sabes que en internet te encuentras de todo tipo de personas y no solo en internet. Siempre hay que ser pues, respetuosos y pues a lo mejor podemos ser llevados, ¿verdad? Pero siempre dando el motivo de ser buenas personas y pues dar algún comentario que sea constructivo. Digo, de nada sirve ser un poco egoísta o mala persona, porque pues todo en esta vida se termina devolviendo tarde que temprano. Además, pues el conocimiento siempre se ha hecho para compartir y no para tenerlo guardado en un solo lugar donde prácticamente algún día vas a terminar muriendo y nadie va a poder ver o saber lo que sabías. Cualquier conocimiento que no se comparte es un conocimiento muerto, que no le sirve ni a ti ni a nadie. En fin, muchas gracias por ver el video, comenta si es que así lo deseas y pues gracias por tu atención. Espero que haya sido de su agrado y pues hasta la próxima.